La gente creía que este pozo era la prisión de demonios, pero cuando bajaron no podían creer lo que veían. En el desierto de Yemen, alejado de todo contacto con la civilización, existía un pozo profundo de unos 30 metros de diámetro que causa terror en los habitantes de las tribus nómadas. Esta formación natural es conocida como el Pozo de Barhau y durante años los habitantes del desierto han construido una leyenda en torno a su dicha formación. Se trataría de un pozo construido por los dioses desde el inicio de los tiempos para encerrar dentro de él a los demonios que por entonces asolaban a la humanidad. Esta creencia nació como explicación a los olores nauseabundos que emanan del pozo. Además, hay quienes dicen que esta cárcel de demonios también emite sonidos aterradores que recuerdan al lamento de un moribundo. El terror de los nativos por el pozo es tan grande que evitan pasar cerca de él, pues lo consideran de mala suerte. La primera vez que Mohammed escuchó hablar del pozo del infierno, tenía 8 años y quedó cautivo con la historia. La escuchó de boca de su tío, un explorador que aprovechaba la fortuna familiar para recorrer el mundo en busca de aventuras. Aquel hombre había acabado de llegar de Yemen, donde vivió por varios meses en el desierto, y donde escuchó hablar de aquel pozo maldito. Y desde que oyó la leyenda, se propuso adentrarse en las profundidades de aquella cárcel de demonios, a retar el miedo y enfrentar lo desconocido. No pudo hacerlo entonces, porque en el desierto sufrió un accidente en una pierna, y para que no se le gangrenara, debió regresar de urgencias a su hogar a recibir tratamiento médico. Y fue entonces cuando Mohammed lo escuchó contar aquella historia. También lo escuchó decir que cuando se recuperara de la pierna, lo primero que haría sería regresar a Yemen para entonces, sí, adentrarse en el pozo del infierno. Mohammed lo escuchaba emocionado y hasta habría deseado acompañarlo, pero sabía que no existía la más mínima posibilidad de que su padre lo dejara ir. Por eso, se conformó con ver partir a su tío nuevamente y con esperar con ansia su regreso, pero misteriosamente, su tío nunca regresó. Al principio la familia no lo buscó. Estaban acostumbrados a que aquel hombre se adentrara en lugares inhóspitos y perdiera la comunicación con ellos durante varios meses, pero al final, siempre terminaba apareciendo. Mohammed era el único que temía que en esta ocasión pudiera ser diferente. El pequeño tenía muy presente la historia que su tío le había contado sobre el pozo del infierno y pensaba que quizás no había podido salir de allí. Pero como era un niño y la historia de un pozo habitado por los demonios le resultaba una fantasía infantil, nadie le prestó atención. Solo cuando se cumplieron 2 años sin tener ningún contacto con el hombre, su familia comenzó a preocuparse y comenzó a gestionar por todos los medios a su disposición alguna información que le permitiera dar con el paradero del explorador. Pero la búsqueda fue infructuosa. El hombre no apareció. La embajada de su país simplemente le respondió que Yemen estaba en guerra y que precisamente por ello no podía garantizar el paradero de ningún ciudadano en aquel país. El hombre seguramente había sido secuestrado o asesinado por una de las tantas bandas armadas que patrullaban el país. La familia se conformó con aquella explicación y no buscó más. Al fin y al cabo, aquel hombre había sido siempre el más alejado de una familia dueña de una empresa explotadora de petróleo. Todos eran graduados de prestigiosas universidades y habían consagrado su vida a agrandar la riqueza familiar. El explorador perdido en Yemen era la oveja negra, el único que no estudió y el único que no le interesaba el dinero. Por eso, no tenía vínculos estrechos con casi nadie de la familia y por eso se les hizo tan fácil aceptar su desaparición. El único que sintió con dolor su pérdida fue su sobrino, el pequeño Mohammed. Mohammed había nacido con la misma vena exploradora que su tío. El pequeño no se sentía a gusto en sus clases, ni en las conversaciones con su padre en las que le dibujaba su futuro lleno de éxito entre oficinas y reuniones de negocios. Mohammed sentía más simpatía por las historias de su tío, recorriendo el mundo, conociendo tribus salvajes, geografías inhóspitas y enfrentar un sinfín de peligros. Y en secreto, soñaba con ser como él cuando fuera grande. Por eso esperaba con tanta pasión el regreso de su tío de cada uno de sus viajes para escuchar atentamente sus historias. Por eso, mientras su tío andaba en alguna de sus expediciones, él se conformaba leyendo libros de aventuras y por eso, Mohammed sufrió profundamente el destino de su tío.
Ya no tenía nadie a quien esperar, ya no tenía nadie que le contara historias. Había muerto su ejemplo a seguir. Además, Mohammed no olvidaba a qué iba su tío a Yemen, a adentrarse en las profundidades de un pozo maldito donde, según se decía, habitaban demonios. Mohammed no se creía la versión del secuestro por parte de una banda armada. Para el niño, su tío había sucumbido a los peligros que habitaban en el pozo, y por eso, se juró que cuando fuera grande, él también se convertiría en un explorador y no descansaría hasta viajar a Yemen, ir a ese pozo y comprobar con sus propios ojos qué albergaba en su interior. Los años pasaron y los sueños infantiles de Mohammed parecieron quedarse en eso, en sueños infantiles. El chico creció y pareció sentar los pies en la tierra, siguiendo la senda trazada por su familia. Cursó una carrera universitaria, se convirtió en ingeniero y se sumó a las tareas administrativas de la empresa petrolera, contribuyendo así con su trabajo al aumento de la riqueza familiar. En lo profundo de su corazón, Mohammed seguía siendo un niño con alma de aventurero, pero dudaba de si esperar ese momento adecuado no sería una excusa con la cual se resignaba poco a poco a la vida burocrática que su familia quería para él. Dudaba, en fin, si no estaría traicionando a su tío, a cuya memoria había jurado ir a buscarlo hasta el pozo endemoniado. Pero sus dudas cesaron cuando la empresa petrolera de su familia comenzó a plantearse abrir operaciones en Yemen. Inmediatamente, Mohammed se entusiasmó con la idea y pidió ser él el encargado de la nueva filial. Como ya casi nadie recordaba al tío, y como Mohammed había dado muestras inequívocas de ser, pese a su juventud, un gran empresario, nadie se imaginó nada y aprobaron que fuera él el encargado de instalar la empresa en Yemen. En cuestión de 2 meses, Mohammed ya se había instalado en el país, poniendo en funcionamiento de manera eficiente la filial de la empresa petrolera. Pero lo que nadie sabía era que, de manera paralela a ese trabajo oficial, Mohammed empezó a realizar todas las gestiones necesarias para concretar una expedición al pozo de Barhow o al pozo infernal. Ubicó por GPS la localización exacta del pozo y conformó un equipo élite de biólogos, geólogos y espeleólogos que lo acompañarían en su gran expedición. Mohammed dejó todo listo en la empresa para poder ausentarse durante una semana y se dirigió a la expedición. Lo primero que le impresionó fue confirmar que el pozo realmente existía. Ni su tío ni los nativos de aquel desierto se habían inventado la historia. Tampoco era falso que el pozo emitía un olor nauseabundo, así como unos cuantos ruidos aterradores. Conforme fueron descendiendo en el pozo, el grupo de expedicionarios, lejos de hallar una cueva de demonios, fue encontrándose con una fauna exorbitante de serpientes y huesos de animales muertos. El olor nauseabundo era producido por la descomposición de los animales que allí morían, producto de la picadura de las serpientes, y los ruidos aterradores eran producidos por estos mismos animales en su agonía y potenciados por el eco del pozo. Rápidamente, los expedicionarios ascendieron de nuevo a la superficie, evitando el contacto directo con las serpientes. La prensa mundial difundió aquel descubrimiento como la expedición racional en torno a los secretos de una cueva hasta entonces llena de misterios. Pero los expedicionarios que entraron en aquel pozo, pese a su condición de científicos, sintieron una sensación de vacío, soledad y tristeza tan fuerte que todos coincidieron en decir que, pese a no haber hallado ningún demonio, los nativos tenían razón en considerar que aquel pozo como un lugar maldito y alejarse de él. Mohammed, por su parte, comprendió que, de algún modo, su tío no había sucumbido en manos de ningún grupo armado, sino que sus huesos reposaban en aquel pozo, confundidos con los restos de otros animales muertos. Si el vídeo te gustó, no olvides darle like, dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte para conocer más historias como esta y compártela con tus amigos y familiares. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.